a leer el Salmo 112 para empezar la reunión. Bienvenidos todos los que aquí se encuentran y los que están a través también de internet. Que Dios les bendiga un montón. Amén. Dice así en el Salmo 112, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Dice: la luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Dice así en el 6: a estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en el Señor, los cuidará. Y en el 8 dice: tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Podemos seguir leyendo, pero como dice al principio, ¿qué empieza diciendo? Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a alabar esta mañana al Señor. Dice así: dice, qué felices o bienaventurados son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Está diciendo que se deleitan en cumplirlo. Está diciendo que se sienten con gozo cuando están cumpliendo. No está diciendo, tengo que cumplirlo, no me queda otro remedio. Así no es. Sino que lo estás haciendo de verdad y que lo sientes y eso te produce gozo. Voy a leer al principio de la traducción Reina Valera y dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Amén. Son algo tremendo lo que nos está diciendo ahí en el Salmo. Dice: bienaventurado, dichoso el hombre que teme a Dios. No está hablando de un temor, sino es reverente, es decir, si yo cumplo lo que Dios me dice, yo sé que Dios me bendice luego. No, tengo que hacer esto porque si no tengo un castigo, es lo que quiero que entendamos. Cuando tú hagas algo para el Señor, no estés diciendo, no me queda otro remedio, tengo que hacerlo así. No, sino al revés, tienes que estar gozoso. Amén. No se estás pensando que es una carga, sino todo lo contrario, es una bendición. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque en esta mañana el propósito principal y sobre todo eres tú, Señor. Que todo lo que hagamos aquí, Padre Santo, sea con un objetivo, Señor, de bendecir tu nombre y sobre todo de reconocer que tú lo eres todo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Cada corazón que aquí se encuentra, tú les des esa felicidad, esa alegría, ese deleite, estando en tu presencia y sobre todo entendiendo que es algo maravilloso, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Qué salmo más precioso. Aleluya. Aleluya. Dice tanto en tan poco espacio ahí, como el salmo nos está hablando.
cantamos a Él. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Te exaltamos a ti, Señor. Exáltale a Él. De lo profundo de tu corazón, de lo profundo de tu ser. Sí, Señor.
y damos gloria a Él. Tú eres digno, por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, por siempre y siempre. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Aleluya. Podemos darle la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Precioso eres, Señor. Precioso. Aleluya. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida. Aleluya. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por esta Muy buenos días, el Señor nos bendiga a todos los hermanos, a todos los que nos acompañan esta mañana. Es una bendición poder ver a los hermanos y todo aquel que tiene hambre de estar en su presencia, sentir el amor de Dios, el abrazo del Padre, más que todo. Y vamos a presentar la ofrenda del Señor. Y de parte del Señor un mensaje, ¿no? Un mensaje muy precioso de parte del Señor. Este mensaje ya lo había compartido con mis hermanos jóvenes, pero he sentido de parte de Dios que el Señor siempre nos está haciendo recordar para no olvidar, porque tenemos esa pequeña falla de que olvidamos lo que el Señor nos repite, ¿no? Y me trae mucho a la memoria cuántas veces nuestro Padre nos repetía y nos repetía y nos repetía y nosotros andábamos en nuestra terquedad. Y en esta cita que ya lo había compartido se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Es un versículo muy conocido como una bendición, una invitación de parte de Dios. Y procedo a la lectura. Y dice la palabra del Señor, Jesús, de su propia boca, haciendo este llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido cargados y cansados? Y el Señor hace esta invitación generosa: venid, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. ¿Por qué? Sabemos que hay un mundo de intranquilidad. Vemos mucha gente padeciendo de ansiedad, estrés, por el trabajo, por la familia, por los hijos. Pero el Señor dice que hay un descanso en Él. Hay una paz en Él. Y el Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice el Señor Jesús: llevad mi carga, llevad mi yugo, llevad mi yugo, que es fácil la carga que el Señor. Pero no malinterpretemos mal. No es que tenemos la carga del Señor y se la entregamos y ya está, usted está en paz. No, el Señor te va a ayudar a llevar nuestra carga. Es el Señor que te va a abrir caminos. Si el mundo entendiera esto, se acabarían todos los problemas. No encontraríamos, inclusive hoy en día, cristianos tomando pastillas para la ansiedad. Dice que en el Señor lo tenemos todo. Que usemos todas las armas que nos han sido dadas. Hay un consuelo en el Señor. Y Él nos invita a ese refrigerio, a ese alivio. Y Él es un buen Dios, a tal grado que podemos ir hacia Él y decirle: Abba Padre, Abba Padre. Y el Padre quiere tener una relación con su Hijo, no como esclavo, sino como Hijo. Y el Hijo tenemos que ser obedientes al llamado de Padre. Amén. Amén. Vamos a ofrendar. El que puede, no se sienta obligado a hacerlo. Esto es lo más interesante: cuando estas dos personas que ofrendaron al Señor no se sentían obligados y estaban exentas de ofrenda. La Biblia. Estas dos mujeres sorprendieron al corazón de Dios. No estaban obligadas, pero ellas en su propio corazón sabían que todo lo que ellas tenían, en lo que no tenía ella, en su miseria, todo se lo debía a Dios. Y eso es lo que más le sorprendió a Dios. Eso es lo que más le sorprendió. Todo lo que tenemos, lo que hemos ganado aquí, lo que hemos sacado fruto aquí en este país, y los que son de aquí, sabemos que todo lo que el Señor nos ha dado, y por qué estamos en pie hoy en día, y por qué la pandemia no nos ha llevado, es porque el Señor nos mantiene en pie. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y cuando el Señor nos pide que le demos de lo que Él nos ha dado, de las fuerzas que Él nos ha dado, y de lo poco que tenemos y se lo damos, es porque nosotros no dependemos del dinero no dependemos del dinero, sino que dependemos de Dios. Cuando el Señor te pide tan solamente el 10%, cuando te da el 90%, la gente no lo entiende. Pero sí entendemos que tenemos que darle al Estado, tenemos que darle al gobierno, porque todo el mundo paga. Nadie está aquí exento de pagar al gobierno, nadie está exento. Pero sí nos juzgan porque le damos a Dios de corazón. Pero ellos no se olvidan que también están dando al Estado. Y no critican al Estado, pero a Dios sí le critican. Pero nosotros seremos obedientes a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Seremos obedientes, no importa que nos digan
lo que nos digan y todo lo que están hablando en la iglesia, pero sabemos, porque tenemos revelación de parte de Dios, que esto no viene de los hombres, esto viene de la palabra de Dios. Amén. Así que no se sienta obligado, sino que su propio corazón sienta el hacerlo porque Dios le ha dado vida. Y lo poco que le ha dado el Señor es que le da Dios. Amén. No, María, estás echando un atasco. Tienes a dejar allí. Gracias, gracias querido y amado Dios, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar en pie, estar en este lugar en donde tú has dispuesto, Señor, que podemos hacer, Señor, lo que tú nos mandas, Señor. Gracias por cada persona que ha pasado, por cada persona que tú has tocado su corazón, que tú le multipliques, Señor, que tú le des paz y prosperidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo damos en el nombre precioso y poderoso que es el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Bien, de nuevo, un día más, un domingo más en la presencia del Señor. Los hermanos juntos en armonía. Armonía significa que lo que sale, lo que las personas que nos rodean ven, es que no es una música escandalosa, sino que todo va en armonía. Los músicos entienden esto, ¿verdad? La armonía es que todos los instrumentos funcionen en el momento oportuno y de la forma correcta. Nosotros como creyentes también funcionamos así, ¿verdad? Actuamos siempre de la forma correcta y en armonía, en unión, en paz. Hoy vamos a estudiar sobre este tema. En paz los unos con los otros, porque las contiendas producen contiendas.
Bien, pues bienvenidos a todos. Es privilegio estar de nuevo ante vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Mando también un saludo a los que nos siguen a través de redes sociales. Mando la bendición del Señor. Y quiero seguir tratando el tema que ya llevamos, no sé las semanas que son, 15, 20, un disparate. Pero es que es un tema que yo considero de suma importancia. Nosotros como Iglesia tenemos un privilegio, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Dios nos ha llamado en este tiempo, bueno, durante todos los tiempos, pero hoy más que nunca, porque es el momento actual, es el momento en que estamos nosotros atravesando, en que la Iglesia necesita ser la luz que necesita este mundo. Esa luz en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta duda, en medio de tanta miseria, en medio de tanta hipocresía, en medio de tantas tinieblas, que sabéis lo que simbolizan las tinieblas en la Biblia, ¿verdad? Que es la ignorancia. La ignorancia a veces porque queremos ser ignorantes, porque no queremos saber nada del Señor. Me refiero a las personas que no siguen al Señor, que no creen en Él. Ninguna persona que esté cerca del Señor se siente vacío. Las personas, por mucho que tengan, si no tienen a Dios, hay un tremendo vacío interior. Hace poco lo compartía en un pan de vida. Ese vacío interno que alguien dijo que hay, perdón, que en el ser humano hay un hueco que nada ni nadie lo puede llenar, solamente lo puede llenar Dios. Y cuando Dios está ahí, en medio de los problemas, en medio de las pandemias, en medio de todo tipo de dificultad, los creyentes tenemos paz, paz interior. Y no es algo que dijéramos fanfarronear, sino es una realidad que vivimos cada día los que creemos en el Señor, porque vemos su mano actuando en medio de todos los problemas y todas las dificultades. Como ha dicho el hermano Mario, Dios no te quita el problema, a veces sí, de golpe, pero Dios lo que hace es acompañarte, ayudarte a superar el problema, pero tu parte te corresponde a ti. Y como venimos estudiando durante varias semanas, tu fe es necesario para ver los milagros de Dios. Sin fe es imposible recibir ni ver al Señor, porque Dios actúa a través de la fe. La fe es la base de todo creyente. El que cree es el que tiene fe. El no creyente es aquel que no tiene fe. O sea que la base del creer está en la fe. Y la fe todos sabemos lo que significa. Estar convencidos de que Dios es Dios, que la palabra de Dios es la verdad, y no una verdad, la verdad absoluta. Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. Y recordemos que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne, hecha un ser humano. Bien, pues sabemos, y el título que venimos estudiando cada semana durante ya 19, creo que son semanas, es la Iglesia que Dios quiere que seamos. Y existen parámetros que debemos seguir. Existen unas líneas rojas que no podemos atravesar si queremos ser la Iglesia que Dios quiere que seamos, claro. Y Dios nos demanda excelencia. Dios se mostró en excelencia hacia nosotros, la excelencia de su Hijo Jesucristo, que se dio por completo en excelencia para nuestra salvación. El hombre ha inventado cosas, ha inventado la religión para poder salvarse, pero ninguna religión te salva. Cristo es la solución, Cristo es el remedio, Cristo es la salvación, el plan de salvación que idearon para nosotros. Y todo aquel que acepta y recibe
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene la salvación asegurada, tiene el acceso directo a la vida eterna, que podemos empezar a disfrutar ya. Yo el otro día oía un testimonio de una persona, de un deportista, que hacía el siguiente comentario: yo había soñado con ser un gran deportista, lo he conseguido, estoy en la cumbre, pero no soy feliz. En cambio veo a mis amigos de la infancia trabajando en una mina y son felices. ¿Qué me falta? La realidad de la vida es esa, que la riqueza, las posesiones, el dinero no te hace feliz, no te da el gozo que produce la salvación. La salvación, digamos que es lo que nace dentro de nosotros, ese aceptar a Jesucristo, ese gozo que sale de nuestro interior. La felicidad yo la denomino como conseguir cosas materiales, pero la felicidad es efímera, igual que esas cosas materiales, son pasajeras. Pero el gozo que se recibe cuando se siente uno salvo, ese gozo es eterno. Por eso todo creyente, todo cristiano verdadero, tiene que andar gozoso. Pablo dice, regocijaos. ¿En qué? Regocijaos en el Señor. Porque Él se dio por completo y por excelencia a nosotros. Y debemos valorar eso. Y por eso el Señor nos exige que con la misma excelencia que Él demostró enviando, dando a su Hijo, entregándolo a la muerte por nosotros, nosotros le correspondamos con la misma excelencia, llevando una vida de santidad, llevando una vida apartados, dedicados. Santo no es que dentro de 200 años, cuando tú hayas muerto, alguien diga, vamos a canonizar a esta persona que fue muy buena. Eso no es santidad. Eso no lo veo yo por ningún sitio en la Biblia, que un ser humano pueda decir que yo soy santo, tú eres santo, porque no es así. Santos son aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, han aceptado la excelencia del sacrificio de Cristo y le corresponden con la misma excelencia, que no es otra cosa que viviendo en obediencia y en santidad. Y entonces Jesucristo, su sacrificio, nos hace santos, nos santifica y también nos justifica ante Dios el Padre. O sea, podemos presentarnos ante el trono de la gracia de Dios sin sentirnos culpables, porque Cristo cargó con nuestro pecado, pagó nuestra deuda, y por eso somos santos. Pues luego hay una verdad bíblica que dice que sin santidad nadie le verá. Nadie verá al Señor. No le verá actuando en su vida actual en la tierra, su vida terrenal. No podrá ver los milagros, no podrá ver la presencia de Dios en su vida, ni tampoco pasar la eternidad en su presencia, si no se vive en esa santidad que Dios nos exige. Es un parámetro para la Iglesia. La Iglesia debe vivir en la santidad, pero no en cualquier santidad que nosotros consideremos, sino la santidad la marca el Señor. Santidad significa que Dios te ha escogido, te ha apartado para dedicarte a un uso sagrado. El uso sagrado es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y además, si hace falta, hablemos. Porque la esencia de la predicación no está en la boca, sino está en lo que haces. ¿Estoy entendiendo? ¿Me hago entender? Como decía uno que vino a predicar un día. ¿Me hago entender? Parece que os veo un poco así como mustios, que dicen en mi tierra, apagados. Pero el fuego del Señor debe animarnos. El fuego
del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que es nuestro guía, es quien nos ayuda a seguir adelante. No pierdas de vista la guía del Espíritu Santo. Estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. Hemos visto todas las características del Espíritu Santo, hemos visto también las funciones. Estamos estudiando y ya casi terminando las características del fruto. Vimos el amor como la base. Sin amor no funciona ninguna otra característica del amor de Dios, no funciona ningún fruto del Espíritu Santo si no lo basamos en el amor. También en el gozo, que es la alegría, que yo digo, la alegría en el alma, el gozo de sentirnos salvos, la paz interior, que es la más importante, esa paz con Dios, la paciencia, saber soportar cualquier insulto, cualquier ataque, sin alterarme. ¿Tienes tú ese tipo de paciencia? Y la otra vertiente de la paciencia, saber esperar cuando algo se desea mucho. Corramos, dice la palabra de Dios, corramos con paciencia. Yo me figuro a las personas que leen este versículo y dicen, ¿cómo se puede correr? Pacientemente. Cuando para correr y ganar tienes que emplearte a fondo. Es que ahí la paciencia no significa lentitud. Significa precisamente todo lo contrario, el esforzarnos por conseguir la meta. Por eso Pablo dice, corramos con paciencia. Es difícil, a veces hay palabras que si no profundizas en el significado te pueden llevar a controversias o a dudas. Pero la Biblia es muy clara cuando se medita, se practica sobre todo. Es el alimento de nuestro espíritu. También tratamos con la benignidad, ser amables, tener buen trato con la gente, bondad, que es la tendencia a hacer el bien. Y lo último que estudiamos, que terminamos la semana pasada, fue con la fe, la certeza, la convicción, sentirnos seguros, tener la garantía de que Dios es fiel y que su palabra es la verdad. ¿Tú tienes ese tipo de fe? ¿Crees en el único Dios verdadero? ¿Crees en Jesucristo como la verdad absoluta? ¿Tienes esa fe? Si no la tienes, debes procurarla. Hoy vamos a tratar la última de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, que no es otra que la templanza. En algunas traducciones dice el dominio propio. No confundamos dominio propio con demonio propio. Tienen las mismas iniciales, pero nada que ver, ¿verdad? Dominio propio significa control, saber controlarse, tener moderación y también humildad. Decíamos que todas las características se apoyan unas a otras, son necesarias, no podemos descartar ninguna. La humildad ya la estudiamos, pero no podemos dejar de mencionarla también cuando hablamos de la templanza, porque es necesario ser humilde para saber controlarte. También es la capacidad que debemos tener para equilibrar lo que hacemos, para buscar un equilibrio en nuestra vida. Dios es un Dios de equilibrios. No podemos irnos a los extremos, tenemos que buscar equilibrio. Y la templanza significa saber equilibrar nuestra vida, funcionar de acuerdo a la palabra de Dios, hacer balance y que el balance sea positivo. Se puede decir que el dominio propio, la templanza, es un resultado muy difícil del ejercicio del control de nuestro carácter y nuestra personalidad. A veces nos sale el carácter, ¿verdad? Decimos, tengo este carácter, tengo esta personalidad y no puedo cambiar. Sí que puedes cambiar. Pablo decía, sufro, vuelvo a sufrir dolores de parto.
O sea, como una mujer sufre al dar a luz, sufro yo porque el carácter de Cristo se ha formado en vosotros. Cuando tú tengas formado el carácter de Cristo en ti, podrás tener dominio propio. Podrás saber controlarte, ser moderado. El dominio propio es todo lo opuesto a una conducta destructiva y desordenada. La templanza basada en el amor, unida a la humildad y a la mansedumbre, mantienen el vínculo de la paz. Mantienen el lazo de unión perfecto que es la paz entre nosotros. Si tú quieres tener paz en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, paz con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, paz en la congregación, debes ejercitar estas características del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, basado en el amor, pero unido a la humildad, la mansedumbre y la templanza, el dominio propio. Por eso digo que aunque estamos tratando sobre la templanza, sobre el dominio propio, sobre el control, no debemos olvidar que para producir el fruto de la templanza es necesaria la base, que es el amor, es necesaria la humildad y la mansedumbre, que ya estudiamos en su día. Por este motivo no se puede separar. Si se quiere mantener ese vínculo de paz que hablo, no podemos separar todas estas características del fruto, porque debe existir en todo creyente verdadero todas las características del fruto del Espíritu Santo. Así demostraremos que realmente somos hijos de Dios, o sea que actuamos como verdaderos hijos de Dios, porque no es llamarte hijo de Dios, es que los demás te reconozcan que eres hijo de Dios. No sé si estáis entendiendo la diferencia. Yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que digan de mí los demás. Estos son verdaderos hijos de Dios. ¿Estáis entendiendo? A Pedro le dijeron, tu forma de hablar, tu comportamiento te delata que has estado con Jesús, que eres uno de ellos. Sería importante que dijeran eso también de nosotros, ¿verdad? Te reconozco que has estado con Jesús, que eres un hijo de Dios, por tu forma de comportarte. Porque las pruebas nos vienen a todos, a los buenos, a los regulares, a los casi buenos y también a los buenos. Las pruebas nos vienen a todos. Pero nosotros como creyentes debemos considerar la prueba como algo que fortalezca nuestra fe. No como un castigo, como algunos creen. Dios me ha mandado este castigo. No, Dios no manda castigos ninguno. Dios envió a Jesucristo, envió su palabra, el Verbo hecho carne, a morir por nosotros, precisamente para que no tuviéramos castigo. Y el postrer castigo, el castigo que hay que huir de él, es el infierno, es la condenación eterna. Por este motivo es necesario mantener el vínculo de la paz. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, como se merece vuestra vocación con que fuisteis llamados. Pablo está diciendo, yo que estoy prisionero por Cristo, estoy en la cárcel por predicar a Cristo. Te pido, te suplico que lleves una vida digna del llamado que has recibido de Dios.
porque en verdad has sido llamado. Hemos sido escogidos. Jesús dice que no nos le elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Hemos sido escogidos con un propósito: que anunciemos sus virtudes, que analicemos su vida y sigamos sus enseñanzas. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Veis la combinación de las características del fruto? Con paciencia los unos a los otros, con la base, con el amor. Está diciendo Pablo, sean siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes. ¿Por qué? Porque el amor de ustedes, el amor de Dios está en ustedes, está diciendo Pablo. Solícitos, dice el versículo 3, o sea, cuidadosos en guardar, en defender, en procurar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Lo que quiere decir Pablo es que debéis hacer todo lo posible. Nos está dirigiendo a nosotros esta palabra. Debéis hacer todo lo posible para manteneros unidos en espíritu, no en cualquier otra unión. La unión debe ser en el espíritu. Yo me puedo unir con cualquiera, pero no puedo compartir lo que los demás opinan. Yo no me puedo poner a orar con alguien que no está en el mismo espíritu que yo, aunque se llame cristiano. Porque vuelvo a repetir, no es llamarse, es demostrar que se es. Por eso lo importante de la unidad en el espíritu, y añade, enlazados mediante la paz. Y a su discípulo Timoteo le escribe en la segunda carta, capítulo 1, versos 7 y 8, dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de autoridad, de amor y de dominio propio, que está hablando de control y templanza. Por tanto, dice Pablo a su discípulo, no te avergüences. Nos dice a nosotros también, es de aplicación para nosotros hoy, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y luego añade, ni de mí. Pablo podía decir eso, ¿verdad? ¿Podemos decirlo nosotros? Que los demás den testimonio de mí. La importancia, hermanos, de nuestro testimonio, que nos hace poder ser, o poder que los demás nos imiten, cuando nuestro testimonio sea real, cuando nosotros estemos imitando a Cristo, tenemos el privilegio que nos concede Dios de que los demás nos puedan imitar. Y añade, preso suyo. Pablo estaba preso, como he dicho antes, por predicar a Cristo y no se avergonzaba. Incluso preso en la cárcel, él no se avergonzó nunca de Cristo ni de su evangelio, porque sabía que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y daba igual donde estuviera, libre, preso, él no dejaba de predicar a Cristo. A veces consideramos que las personas que van a la cárcel, hay algunos que tienen motivos que no tienen nada que ver con el evangelio, pero hay muchas personas presas en las cárceles por predicar a Cristo. No deben de avergonzarse nunca, porque es un privilegio. Ha habido personas creyentes, pastores, que han metido en la cárcel, y ¿sabéis qué ha ocurrido en esa cárcel? Que se ha levantado una iglesia dentro de la cárcel. ¡Tremendo! Porque no se avergüenzan de predicar a Cristo como Pablo. Por eso Pablo dice, no te avergüences de predicar a Cristo, ni de dar testimonio de mí, de mi vida.
porque yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido seguir y predicar a Cristo. Haz tú lo mismo. Hermanos, nunca te avergüences de contarle a los demás acerca de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha hecho en nuestra vida. Aunque estemos presos por predicar el Evangelio, Dios nos va a dar fuerzas, como dice Pablo a Timoteo. Dios te va a conceder las fuerzas, prepárate para sufrir conmigo a causa del Evangelio. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo trae persecución. Si no eres perseguido por nadie, tienes un problema. A los verdaderos cristianos los persiguen, incluso la propia familia. Si tú te llevas bien con todo el mundo, en el buen sentido de la palabra, porque hay que llevarse bien con todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir que si no eres perseguido por nadie, algo falla en tu vida cristiana, porque a los verdaderos cristianos los persiguen. Pero no debes avergonzarte de esa persecución, sino darle gloria a Dios por ser perseguido por Él. Amén. Si pertenecemos a la sociedad que pertenecemos, tenemos deberes y tenemos obligaciones y derechos, ¿no? Tenemos que vivir conforme a las normas que marca la sociedad. Tenemos que respetar la ley que la sociedad humana nos exige. Si pertenecemos a una sociedad que pertenecemos, ¿verdad? Tú infringes una ley, ¿qué te ocurre? Que tienes un problema. Hay una denuncia, hay un castigo que merece el que tú violes la ley humana. Pues igualmente cuando entramos en la comunión con Cristo, formamos parte de la Iglesia de Cristo, debemos vivir la clase de vida que corresponde a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios, andando, o sea, viviendo conforme al llamado que Dios nos hizo. Que eso es un gran privilegio que Dios nos haya llamado, ¿verdad o no? Amén. Pero tenemos la responsabilidad de responder con dignidad a ese llamado. No responder de cualquier manera, sino con la excelencia que se merece. Dios te ha hecho un llamado. Responde con la excelencia que Él se merece. Ser digno de ese llamado implica cultivar ciertas virtudes en nuestro corazón que nos lleven a mantener la unidad en el Espíritu. Que vuelvo a repetir, la unidad en el Espíritu es sentir lo mismo, pensar lo mismo, tener la misma misión y la misma visión. Eso significa la unidad en el Espíritu. Y también tenemos que estar enlazados unos con otros mediante la paz. ¿Qué es la paz? Ahora se oyen rumores de guerra, ¿verdad? La paz está en peligro. Se augura una tercera guerra mundial por todos estos problemas de Rusia y demás. La paz es la relación de armonía, que decía yo al principio, entre las personas, entre los estados, entre las naciones. Debe haber armonía, que es lo contrario a la guerra. Y cuando haya armonía, no hay enfrentamientos ni conflictos. David en el Salmo 133 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven juntos en armonía, sin enfrentamientos ni conflictos. Allí, en ese estado de convivencia, en ese estado de armonía y de paz, el Señor envía su bendición y la vida eterna. David entendía perfectamente el llamado de Dios.
y cómo había que responder. Como he dicho al principio, la paz nos une, la contienda nos separa. Se nos invita, Pablo así lo hace, a ser humildes, amables, mansos de espíritu, pacientes y tolerantes por amor, que como vuelvo a repetir, el amor es la base del fruto del espíritu. Tengo que decir que en la antigüedad se consideraba la humildad como una cualidad del cobarde. También como una cualidad servil, o sea, una cualidad implícita a los siervos, a los criados y a los esclavos. Y también innoble. Era una cualidad que marcaba una condición despreciable y humillante. Pero mirad, Jesús vino a la tierra y la colocó por encima de todas las virtudes. Lo que el hombre había tirado por tierra, la humildad, Jesucristo vino y dijo, no, es la madre de todas las virtudes. Si tú quieres seguir a Cristo de verdad, tienes que empezar siendo humilde. Porque si no eres humilde, Dios te cachea, te humilla. Si no te humillas tú, te humilla Él. Yo prefiero que me humille el Señor a tener que humillarme yo. La humildad nos lleva a reconocer nuestra propia indignidad, a vernos tal como somos, con todos nuestros defectos y debilidades, que hay quien no los admite, y también reconocer nuestro egoísmo, que somos egoístas. Lo mío es mío, y lo tuyo si puedo también. Lo mío no, yo no doy nada, no suelto nada porque es mío. Y como pueda apropiarme de lo tuyo, me apropio y me lo hago mío también. Eso es egoísmo, ¿no? Poner nuestro yo por delante. Jesús dijo, que confirma lo que ha leído el hermano Mario, que me ha dicho, digo, igual sigue y me chafa toda la predicación. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, de verdad. Lo expresó en Mateo, como ha leído el hermano Mario, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, que quiere decir, manteneos unidos a mí y aprended, mandamiento. No es una sugerencia del Señor, es un mandamiento. Aprended, imperativo, de mí, que he demostrado que soy manso y soy humilde de verdad, y entonces podréis hallar descanso para vuestra alma. Tremendo, ¿verdad? Llamamiento, pero no es llamamiento, es orden, mandamiento de Dios. Invitación, mandamiento, lo llamaría yo, pero más mandamiento que otra cosa. Por eso es necesario, hermanos, seguir el ejemplo de Jesús, que se despojó a sí mismo de su deidad, de su vestidura real. O sea, se despojó de los privilegios de ser rey y rey de reyes, ¿verdad? Para hacerse un simple ser humano y poder llegar a nosotros, alcanzarnos. Seamos de la raza que seamos, estemos en la condición que estemos. Jesucristo nació en un pesebre, podía haber nacido en un palacio, pero nació en un pesebre para demostrar que a nadie se le puede negar el acceso a Él. Todos tenemos acceso a Él, seamos de la condición que seamos, o de la raza, del color de tu piel, de tu nacionalidad. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Hasta el 11 vamos a leer y vamos a analizar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
O sea, debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él lo hizo por su propia voluntad. Nadie le quitaba los derechos de ser rey. Él mismo se despojó de esos derechos y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, renunció a todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como nace todo ser humano, apareciendo en esta tierra en forma de hombre. 8, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, vuelve a repetir, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tremendo, ¿verdad? Versículo 9, por lo cual, por este motivo, Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y privilegio y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, o sea, se postre todo ser humano. ¿Y se postre toda rodilla de quién? De todos aquellos que están en los cielos, los ángeles y todos los que nos han precedido, que están allí ya con Él. Luego añade, en la tierra, todos los que habitamos en esta tierra y debajo de la tierra, o sea, los demonios y Satanás y todas sus huestes, se tienen que humillar, se tienen que postrar ante Cristo. Ese es el privilegio que Dios el Padre le concedió al Hijo por su obediencia total. Total y sin condiciones. Versículo 11, y luego dice y añade, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que el Padre, Dios el Padre, sea glorificado. A veces, como cristianos, nos falta la mansedumbre, nos falta la amabilidad, la cortesía en ese trato con los demás, así como nos falta también, y esto es una realidad, el control, el dominio propio, la templanza. Pecamos mucho en esto, caemos mucho en la falta de control, reaccionamos a veces sin pensar. Hay frases por ahí que dicen, antes de decir algo, cuenta hasta 3. Yo digo, cuenta hasta 100. Para que no tengas dudas de que la respuesta es una respuesta controlada por el Espíritu Santo. El que tiene la cualidad del dominio propio de la templanza vive totalmente bajo el control de Dios y somete todos sus instintos, sus reacciones, sus pasiones, las somete a Dios, de manera que no se deja dominar por ningún sentimiento. Los sentimientos cambian, fluctúan. Hay una frase por ahí que se dice, tú déjate de llevar por tus sentimientos. Madre mía, qué ruina. Antes se decía, déjate llevar por tu mente. Es más factible, es mejor dejarse llevar por la mente si la mente está sometida a Cristo, que dejarse llevar por tus sentimientos. Porque hoy sientes una cosa y mañana sientes otra. ¿Qué haces? ¿Te dejas llevar por lo de hoy, por lo de ayer o por lo de mañana? No siento perdonar, no es que sientas perdonar, es que debes perdonar. Es una decisión.
no un sentimiento. El amor es lo mismo. Se nos terminó el amor de tanto usarlo. Hay una cantante por ahí que lo canta así. El amor no se termina. El amor verdadero, el amor ágape, el amor de Dios es eterno. Cuando tú decides amar a alguien, tomas la decisión, es hasta el final, porque no es un sentimiento. Un sentimiento es el enamoramiento, la atracción. Pero una vez que has sido atraído, que te ha gustado el chico o la chica, entonces se toma la decisión de amarse. Y los cristianos nos amamos hasta el fin, hasta que la muerte nos separe. El mundo dice hasta que el divorcio os separe. Los cristianos no. Los cristianos somos fieles a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: lo que Dios une, lo que Dios junta, lo que Dios fusiona. Es como se funden los metales. Cuando fundimos dos metales es imposible separarlos. Pues la palabra unir ahí en la Biblia significa fundir. Cuando Dios funde a dos personas, por eso dice: ya no sois dos, sois una. Eso es imposible de separarlo. Y nosotros somos fieles a eso. Bueno, una minoría, porque hay iglesias que aceptan el divorcio o permiten el divorcio. El recasamiento no lo encuentro en la Biblia por ningún sitio. El que tiene la culpa no se puede casar, pero el inocente sí se puede casar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Control, dominio propio, sometimiento de nuestros instintos y pasiones. No dejarnos dominar por lo que sentimos, sino por lo que realmente decidimos. Decidimos ser mansos. Decidimos experimentar las características del fruto del Espíritu Santo y lo llevamos a cabo. Puesto que todas las cualidades, como he dicho hace un rato, del fruto del Espíritu Santo se complementan entre sí, es necesario para tener control y dominio propio también la paciencia. La paciencia es la cualidad del fruto del Espíritu Santo que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja y sin perder el control. Es la cualidad, como vimos en su día, del fruto del Espíritu Santo que puede soportar a las personas molestas. Es la virtud que nos da esa saber aceptar a las personas que a veces son molestas, con respeto, con cortesía, sin irritarnos. Dios, hermanos, ¿es paciente con nosotros o no? Menuda paciencia tiene Dios con nosotros. Pero Él nos soporta, porque nos ama, somos sus hijos, y no quiere que ninguno se pierda, ni de sus hijos, ni de su creación. Él da oportunidad tras oportunidad a los seres humanos para arrepentirse y poder acercarse a Él y recibir la salvación. Pero va a llegar el día en que se termine, se cierre la puerta. Cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. No esperes hasta que la puerta se cierre para clamar a Dios. Intenta entrar por esa puerta antes de que se cierre. Es un llamamiento sabio a todos aquellos que todavía no se han decidido por Cristo, o se han decidido a su manera, que las iglesias están llenas de seguidores de Cristo a la manera del seguidor, no de Cristo. No sé si estáis entendiendo. Debemos seguir a Cristo como Dios nos dice que le sigamos. Debemos imitar a Jesucristo, que es estudiar su vida y seguirla. Esa es la única manera
de poder demostrar que somos verdaderos hijos de Dios y que andamos en el fruto del Espíritu Santo. No puedo tampoco dejar de mencionar el fundamento de todas las características del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, pero no es el amor humano, egoísta y calculador, sino el amor cristiano, el amor de Dios, el amor ágape en griego, que se da sin condición, ese amor que nos empuja a amar incluso a nuestros enemigos. Es difícil, ¿verdad? Pero el amor de Dios enseña eso, que debemos amar incluso a aquellos que nos persiguen, que son nuestros enemigos, que quieren destruirnos. En Mateo 5, versículos 43 al 45, el mismo Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mandamiento. Bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan, y os persiguen. Versículo 5, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesucristo está diciendo, tenéis que amar a vuestros enemigos para demostrar que sois verdaderos hijos de Dios, que tenéis su mismo sentir y que deseáis el bien incluso para vuestros enemigos. Esta es la única manera de que se den cuenta de que el amor de Dios está en vosotros y así puedan reaccionar, se arrepientan y puedan ser salvos. Recuerda que la contienda genera más contienda, el amor genera amor, la ley de la siembra. El amor nos empuja, nos induce a mantener una buena voluntad, un buen trato con los que no tienen o no quieren tener ese mismo trato con nosotros, con los que no son amables con nosotros, aquellos que no les gustamos. Es el amor que busca siempre hacer el bien. Esto nos hace plantearnos, estoy terminando, esto nos hace plantearnos algunas preguntas. ¿Qué comportamiento o qué actitud tenemos que cambiar? Estas son preguntas para que nos hagamos, para que analicemos personalmente cada uno. ¿Qué comportamiento o actitud tengo que cambiar? ¿En qué situación debo ser más tolerante? ¿En mi relación con mis hijos? ¿En mi relación con mi esposo, con mi esposa? ¿En qué tengo que ser más tolerante? ¿Con quién debo desarrollar más paciencia? ¿Qué necesito para soportar a los demás con amor y crear esos vínculos de paz tan necesarios? Debemos saber, y termino, que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo. La palabra yo es la palabra ego, y es la base del egoísmo, egoísmo, yo por delante de todo, y permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que lo podamos reflejar, ese carácter, de la forma que se merece, y así llevar a cabo lo que Pedro, el apóstol Pedro, decía, que tenemos que anunciar las virtudes de Cristo. Anunciar no es sacarlas en el periódico, anunciar es vivirlas y que los demás lo vean. Eso significa anunciar las virtudes de Cristo como la humildad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia y sobre todo el amor. Todo esto es necesario para nuestro trato con los demás. Dios nos ha hecho seres con poder de relacionarnos unos con otros. Una persona sin relación con otra o sin relación con otras personas se volvería loco. Tú dejas a una persona en una isla solo y al cabo de cierto tiempo la cabeza se le va.
porque se crea imágenes. Yo recuerdo la película, no recuerdo el título, El náufrago, que encuentra un balón en las cosas que el barco había echado a tierra, y le pinta unos ojos, le pinta un pelo, y habla con el balón. Necesitaba comunicarse con alguien. El ser humano tiene que comunicarse, y los cristianos tenemos que comunicarnos con nosotros, entre nosotros y con los demás, demostrando el fruto del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Termino con un versículo que está en Santiago capítulo 1, verso 22, que dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, porque cuando solamente eres oidor, oigo pero no presto atención, que es la diferencia entre oír y escuchar. Tú puedes oírme o escucharme, prestarme atención. Si no presto atención a lo que el Señor me dice, si no hago lo que el Señor me dice, me estoy engañando a mí mismo. Palabras sabias del apóstol Pedro, ¿verdad? Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Ya creo que terminaré con este apartado del fruto del Espíritu Santo.